Guatemala, 15 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar los dos ritmos de un país: el ritmo lento y masivo de los planes a futuro y el ritmo rápido y urgente de los problemas del día a día. Hoy lo vemos a través de grandes proyectos y deuda. Dos préstamos que suman $750 millones. Orden y conflicto. La declaración de un estado de prevención en 2 municipios. La maquinaria del Estado. Desde el presupuesto del Seguro Social hasta los permisos de fin de año. Y la vida municipal. Un vistazo a cómo los gobiernos locales administran desde sus impuestos hasta sus archivos. A ver, empecemos con las cifras grandes, las que marean, porque hoy el Congreso aprobó 2 decretos como de urgencia nacional. El primero es un préstamo de $350 millones del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo. Exacto. Y es para un tramo de carretera en el corredor CA9 Norte. Y pegado a ese, casi de inmediato, otro más. $400 millones adicionales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. O sea, el BIRF. El mismo. Y este es para un programa de infraestructura rural y movilidad para el buen vivir. Sumando son $750 millones en nueva deuda. Es una cifra que te obliga a prestar atención. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿O es solo plata para tapar hoyos? Pues fíjate que lo interesante es que sí parece haber un plan, o al menos una intención estratégica. No son, digamos, proyectos aislados. Ajá. La carretera, el corredor CA9 Norte, es una pieza clave de algo mucho más grande: el Plan Estratégico Nacional de Logística de Cargas, el PENLOG. Que suena muy técnico. A ver, en palabras sencillas, ¿qué significa eso? Pensemos en el PENLOG como el plan para construir las arterias principales para la economía del país. O sea, si los productos del campo o de las fábricas no llegan rápido y barato al puerto o a la capital. Es como si la sangre no circulara. Exactamente. Esta carretera es una de esas arterias clave que se está intentando, destapar. Es una apuesta a largo plazo por la competitividad. Entendido, una vena económica. Pero, ¿y el otro préstamo? 400 millones para infraestructura rural y movilidad para el buen vivir. Este suena increíblemente vago, ¿no? ¿Qué significa eso en la vida real de una familia en una aldea? Es una pregunta muy válida, porque el nombre es muy amplio. Pero este sería el complemento social de la estrategia económica. La idea es simple: mejorar caminos rurales, puentes pequeños, las famosas carreteras terciarias. O sea, ¿los caminos de tierra? Justo. Y esa conectividad no es solo para sacar cosechas, que es importante. Es para que una ambulancia pueda entrar a tiempo, para que los niños lleguen a la escuela sin caminar horas en el lodo. Es la otra cara de la misma moneda. Vale. Desarrollo económico por un lado, desarrollo social por el otro. Pero hablemos de la letra pequeña, porque $750 millones no son un regalo. ¿Cómo son las condiciones? Y aquí es donde vemos el compromiso a futuro. Los plazos son larguísimos. El préstamo del BID para la carretera es a 23 años, pero el del BIRF, el de desarrollo rural, es a 31 años y medio. 31 años. Y ojo, incluye un periodo de gracia de 8 años. Un momento. ¿8 años de gracia? Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Que durante casi 2 gobiernos completos no se pague el capital. Solo se acumulan intereses. Exacto. La factura la pagan las futuras administraciones y, las futuras generaciones. Es una apuesta muy grande al crecimiento futuro. Totalmente. Pero hay un punto crítico aquí que no podemos pasar por alto. El ejecutor de ambos proyectos, de los $750 millones, es la misma entidad: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el CIF. Ahí está el cuello de botella. Y uno muy, muy estrecho. A ver, seamos claros. El CIF tiene un historial complicado con la ejecución de proyectos grandes. Poner todo este dinero en manos de una sola entidad es una apuesta de altísimo riesgo. Si fallan, no solo es una deuda gigante, es una década de desarrollo que se queda estancada. Y aquí vemos el primer gran contraste del día. Mientras en la capital se firman cheques para proyectos a 30 años, en Sololá el gobierno está lidiando con una crisis que no puede esperar ni un día. Así es, un cambio de ritmo total. Tenemos un decreto gubernativo que declara estado de prevención por 15 días en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. ¿Qué está pasando ahí para que se necesite una medida tan drástica?
Pues según los informes de seguridad que justifican el decreto, la situación es muy grave. Se habla de enfrentamientos entre grupos armados que atacan a la población y a las fuerzas de seguridad, O sea, violencia directa contra la autoridad. y bloqueos de rutas, o sea, paralizan la vida de la zona. El objetivo del decreto es, textualmente, evitar una perturbación grave de la paz. Y para eso se imponen medidas muy serias. Se puede limitar o impedir reuniones, disolver grupos por la fuerza, limitar la aportación de armas. Son restricciones importantes a las libertades, ¿no? Lo son. Y es clave entender el mecanismo. El estado de prevención es una herramienta constitucional que tiene el Ejecutivo para intentar enfriar una situación antes de que explote. Es para no tener que llegar a un estado de sitio que es mucho más severo. Es como un fusible, entonces. Esa es la idea, que salte antes de que se queme todo el sistema. Suena razonable, pero no es una herramienta peligrosa. Limitar el derecho de reunión, aunque sea temporalmente, puede ser visto como una forma de reprimir el descontento social. Ese es siempre el riesgo, y el debate está ahí. El propio decreto parece consciente de ello. Incluye salvaguardas, dice explícitamente que las acciones no deben ser discriminatorias por etnia o idioma y, muy importante, no deben limitar el acceso a garantías judiciales. La justicia debe seguir operando. Exacto. Es un intento de balancear orden y derechos. Y dentro de ese balance hay un detalle que me pareció fundamental. Se ordena la traducción del decreto a las lenguas mayas de la región. Y eso no es un detalle menor. Para nada. Es el centro de la legitimidad de la medida. Es el Estado reconociendo que no puede imponer reglas tan serias sin asegurarse de que la gente las entienda en su propio idioma. No es solo un gesto de buena voluntad. No, es una necesidad práctica y un acto de pertinencia cultural. Es una cuestión de respeto básico en medio de una crisis. De acuerdo. Dejemos la alta tensión de Sololá y los megaproyectos. Esa es la maquinaria del Estado en modo crisis y en modo planificación a largo plazo. Pero, ¿cómo funciona en su día a día? A veces, las decisiones más pequeñas nos dicen más, ¿verdad? Como la que muchos empleados públicos estaban esperando, me imagino. El acuerdo gubernativo que da permiso con goce de salario los días 24, 26 y 31 de diciembre. El famoso puente de fin de año. El mismo. Obviamente con excepciones para servicios esenciales como hospitales o seguridad que tienen que seguir funcionando. Es la gestión de recursos humanos a escala nacional. Pero en la misma tanda de documentos, encontramos un caso que es todo lo contrario a planificar. Es el pasado viniendo a cobrar sus deudas. Aquí es donde se pone muy interesante. El Instituto Nacional de Cooperativas, el INACOP, recibe una ampliación de presupuesto de 10 millones de quetzales. Y la razón es increíble. Es para pagar una sentencia judicial. Una sentencia que ordena un incremento a un bono por eficiencia cooperativa retroactivo al año 2016. Este es un ejemplo perfecto de causa y efecto fiscal. Una decisión en un tribunal de hace casi una década se materializa hoy en un cheque de 10 millones que el Estado tiene que pagar sí o sí. El presupuesto no es solo lo que se quiere gastar, Sino también lo que se está obligado a pagar. Y a veces por decisiones de otros poderes del Estado. Y hablando de cifras que obligan a pagar, eso nos lleva al verdadero gigante financiero que vemos hoy, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGSS. Aquí las escalas cambian por completo. El IGSS aprueba su presupuesto para 2026. La cifra total es 32.726 millones de quetzales. Un momento. Tengo que procesar esa cifra. 32,000 millones de quetzales. Eso es una locura. ¿Cómo se gasta tanto dinero? Es que el IGS es prácticamente un Estado dentro del Estado. Para que nos hagamos una idea de la escala, si vemos el desglose del gasto, se entiende por qué. Solo en salarios de personal de salud se van más de 2.9 mil millones. Más que el presupuesto de varios ministerios completos. Y sigue, en medicinas y productos farmacéuticos, más de 4.7 mil millones de quetzales. Pero la tajada más grande del pastel, y con diferencia, es para las pensiones. ¿Cuánto? Prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia, más de 6.8 mil millones. Esto nos revela la dimensión real del sistema de seguridad social. Totalmente.
El IGSS es una operación financiera, logística y de salud de una escala monumental, que impacta directamente la vida y el futuro de millones de personas. Esa es la maquinaria del Estado a una escala que marea. Pero el gobierno no solo funciona a nivel de miles de millones. Aterricemos en la calle, en la municipalidad. Exacto, el pulso local. Y vemos una estrategia que se repite en esta época del año. Así es. San José Pinula y San Miguel Dueñas hacen lo mismo. Exonerar el 100% de las multas por no pagar a tiempo el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI. Es una amnistía fiscal local. Una medida muy pragmática, ¿Por qué pragmática? porque las municipalidades necesitan liquidez. Con esto le dicen al vecino, olvídese de la multa, pero por favor pague lo que debe. Incentivan el pago y mejoran la recaudación sin castigar tanto. Pura autonomía municipal en acción. Y mientras unos perdonan multas, otros establecen nuevas tarifas. La Municipalidad de San Andrés Xecul aprueba su nuevo plan de tasas. A ver, ¿qué ejemplos tenemos? Pues de lo más cotidiano, una solvencia municipal, 15 quetzales. El trámite de un matrimonio, 50 quetzales. 50 quetzales por el trámite de matrimonio. El amor es accesible en San Andrés Xecul. Barato. Pero si alguien quiere un nuevo contrato de arrendamiento en el mercado, la tasa sube a 1000 quetzales. Ahí es donde está el negocio de verdad. Claro. Y pasamos de cómo se financian a cómo se administran por dentro. Y aquí hay un contraste brutal que es una radiografía del país. Por un lado, la municipalidad de Poptún. ¿Qué hicieron? Crearon un reglamento súper detallado para dar de baja los bienes que ya no sirven. Un escritorio viejo, una computadora obsoleta. Con reglas claras. Clarísimas. Más de 10 años, valor menor a 5,000 quetzales o deterioro evidente. Y el proceso es rigurosísimo. Necesita un dictamen técnico, uno financiero y uno de auditoría interna. Vaya, eso suena a buena administración, a evitar que las cosas simplemente se pierdan. Es un manual de transparencia. Es un ejemplo de cómo se deberían hacer las cosas. Pero luego, en el otro extremo, tenemos a la municipalidad de Nevaj, en Quiché. ¿Y ellos qué? En un informe público, admiten con total honestidad que no tienen un archivo centralizado. ¿Cómo que no tienen? Simplemente no hay espacio físico. Cada oficina guarda sus papeles como puede. El contraste es tremendo. Mientras en Poptún discuten el procedimiento exacto para dar de baja una silla, en Nevaj no saben dónde guardar los documentos del año pasado. Y esa es la realidad de Guatemala. Tienes 340 municipios y las diferencias en capacidades y recursos son abismales. Mientras uno formaliza procesos para la transparencia, otro enfrenta desafíos de infraestructura básica. Es una buena pregunta. Este recorrido por un solo día en la vida oficial del país nos devuelve al inicio. Vimos los dos ritmos, el de los grandes planes, los préstamos millonarios y las carreteras a 30 años. Y el ritmo frenético de lo cotidiano. La crisis en Sololá, el bono retroactivo que hay que pagar, la multa del IUCI que se perdona. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué revela más sobre el carácter de una nación? ¿Los grandes titulares de la deuda a futuro o la suma de miles de decisiones pequeñas como la tarifa de un matrimonio o las reglas para deshacerse de un escritorio viejo? ¿Dónde se siente realmente el pulso del gobierno? ¿En los grandes decretos o en los pequeños acuerdos que, día a día, definen la vida de la gente?